Continuamos con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Fortuna Televisión. Hoy con el tema alimentación de los bovinos en las diferentes etapas con el doctor Alfredo García, el cual es PhD en Fisiología y Nutrición de Rumiantes en la Universidad de Florida en Gainesville, Estados Unidos. Doctor, antes de que vamos a hablar de la alimentación de rumiantes en las diferentes etapas, ¿cómo organiza usted el rebaño para esta clase magistral que nos va a dar hoy? Bueno, algo que normalmente no se realiza en las fincas, pero que debería ser así, porque ¿dónde nace la explotación o la producción animal a nivel de finca? Nace en la maternidad. Es decir, que nuestro primer renglón dentro del manejo del rebaño está en la maternidad. Las vacas preñadas y próximas al parto deben entrar a la maternidad por lo menos faltando un mes antes de parir. ¿Y por qué faltando un mes antes de parir? Porque existen varios aspectos, ¿verdad?, que nosotros debemos considerar antes de que las vacas paran. Por ejemplo, el primer factor y más importante, la condición corporal que presentan las vacas un mes antes del parto. Nosotros queremos que las vacas paran con una condición corporal de alrededor de 3.4 a 3.5, es decir, entre esos niveles de 3.5 a 4. ¿Y qué quiere decir condición corporal? Condición corporal no es otra cosa que las reservas nutricionales que tiene la vaca antes del parto, y que esa reserva no es otra cosa que la cantidad de grasa en el tejido celular subcutáneo, es decir, debajo de la piel, ese tejido que almacena, ¿verdad?, allí el animal debajo de la piel y entre el músculo, se llama condición corporal o grasa de reserva corporales. Una vaca que pare, ¿verdad?, o que va a parir, por lo menos un mes antes del parto comienza una adaptación metabólica que hace que esa grasa comience a degradarse lentamente y comienza a enviar una cantidad de energía metabolizable al torrente circulatorio. Energía que va a distribuirse a través de la glándula mamaria y que va a ser la primera energía utilizable para la secreción de la primera secreción láctea que nosotros llamamos calostro y que es de vital importancia. La calostrogénesis ocurre entonces entre 15 y 20 días antes del parto. Y la vaca necesita tener una buena condición corporal, ¿verdad?, para que ese calostro que sintetice sea rico en proteína y rico en grasa, porque es la proteína y la grasa la que nos van a favorecer el mantenimiento energético que tiene el becerro al nacer, que es bastante grande dada la superficie de su cuerpo. Cuando ya la vaca pare, ¿verdad?, nosotros necesitamos evaluar en la vaca la glándula mamaria, que sea una glándula mamaria sana, ¿verdad?, friable, es decir, con un tejido que no sea duro, que sea esponjoso y que todos sus 4 pezones sean viables, es decir, que estén dispuestos a que haya una buena secreción de calostro. Evaluar ese calostro, porque para nosotros es importante la calidad del calostro que producen las vacas. Si una vaca tiene pobre condición corporal antes del parto, es una vaca que va a tener un calostro muy pobre. ¿Qué hay en el calostro? En el calostro hay energía en forma de grasa y hay proteína en forma de anticuerpos. ¿Qué mide la calidad del calostro? La cantidad de energía y la cantidad de inmunoglobulinas que tiene ese calostro. ¿Y por qué esa calidad se mide allí? Porque son las inmunoglobulinas que hay en el calostro las que van a conferir inmunidad al becerro. Entonces nos interesa que ese calostro tenga una calidad muy buena para que haya la mayor cantidad de inmunoglobulinas. Normalmente y fisiológicamente los anticuerpos no atraviesan la barrera placentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que durante la gestación los anticuerpos que tiene la vaca no pasan al becerro a través de la placenta. La placenta no permite el paso de proteínas de alto peso molecular y los anticuerpos son proteínas de alto peso molecular. Al no pasar las proteínas a través de la placenta, el becerro nace desprotegido, no tiene inmunidad.
Por eso es necesario que el calostro sea rico en inmunoglobulina para que ese calostro pueda conferir la inmunidad que requieren esos becerros, y ojalá y que ese consumo de calostro en los becerros que nacen sea antes de las 8 horas de vida del becerro. ¿Por qué antes de las 8 horas de vida? Porque el intestino del becerro es permeable a la absorción de proteínas de alto valor molecular durante las primeras 8 a 12 horas después de nacimiento. A partir de las 12 horas, ese intestino delgado comienza a cerrarse y no permite el paso de esas grandes moléculas de anticuerpos, lo que va a limitar entonces que la inmunidad del becerro sea una inmunidad viable. Debemos suministrar el calostro y que ese calostro sea la primera condición que recibe el becerro con un calostro de calidad. Un calostro de calidad producido por vacas que tienen una buena condición corporal. ¿Y por qué eso es importante? Porque no sé cuántos de ustedes productores lo habrán notado, pero las vacas que van a parir esa semana antes del parto consumen muy poca cantidad de alimento o de forraje. Y se establece que de 40 días antes del parto, la reducción en el consumo de materia seca es progresiva hasta que llega el día del parto, cuando las vacas prácticamente no consumen nada. Eso es fisiológico. Y si es fisiológico, entonces va a estar afectando, ¿verdad?, la cantidad de energía metabolizable que la vaca en ese momento consume. Pero que no está limitando la cantidad de energía que hay en el calostro, porque esa energía la está produciendo, ¿verdad?, la movilización de la grasa de su cuerpo, es decir, de tu tejido corporal, producto de que hay una buena condición corporal para ese momento antes del parto. Eso es lo que nos garantiza que ese calostro sea viable y sea de muy buena calidad. Dicho esto, la vaca pare, obtenemos un calostro de buena calidad, ¿verdad? El becerro se alimenta con ese calostro, del cual nosotros le debemos dar en su primera etapa de la vida, ¿verdad?, los primeros 3 días después del nacimiento, con el 8% del peso vivo del becerro en forma del calostro. El calostro en sí tiene, ¿verdad?, una enzima, ¿verdad?, que genera que el becerro, ¿verdad?, estimula pues la excreción del meconio. El meconio no son otra cosa que las heces del feto. Entonces le estimula esa secreción, esa expulsión de esas heces, para que no sigan ocupando espacio dentro del intestino delgado y permitan que haya una absorción adecuada del calostro. Esas enzimas, ¿verdad?, que son antitripsinas, ¿verdad?, van a limitar el que el calostro, ¿verdad?, se pierda o no se utilice como debe ser utilizado en esa alimentación de los becerros. Entonces, recalcando, los 3 primeros días, calostro, 8% del peso vivo, que es alrededor de 2 litros y medio mañana y tarde.